Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes, que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Episodio 10 de Senderos de Reexistencia. En este episodio tuvimos el gusto de conocer al doctor Hugo Icú. Él es de Chimaltenango, en Guatemala. Es el director general de ASECSA, que es la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, que fue creada en 1978. Yo siempre digo que poco conocemos la historia de Latinoamérica y el Caribe. O sea, en la escuela nos enseñan la historia de los fenicios, de los romanos, pero poco sabemos de otros pueblos latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Y en el caso de Guatemala, bueno, lo mismo que en Argentina y en otros países, también tuvieron dictaduras y conflictos armados y muchas muertes, y también catástrofes naturales como terremotos, y a partir de eso surge ASECSA. Bueno, y en esta entrevista nos cuenta también, nos recibió muy amablemente en la asociación y cuenta el desarrollo de esta asociación y el valor que tienen en los territorios los asistentes de salud y también el rol de las comadronas, ¿no? Pensar que Guatemala son más de 20 comunidades mayas, todos todavía sostienen su lengua, ¿no? Que también gran parte de la conquista se basó en someter la lengua. Ellos hablan en sus comunidades en maya y también los jóvenes técnicos también lo sostienen. Y bueno, un pueblo muy sufrido, donde ha tenido más de 200.000 desaparecidos, más de 400.000 muertos, y bueno, hay un museo de la memoria, ¿no? Que recuerda todas las atrocidades de estas dictaduras que nos tocó padecer en toda Latinoamérica y Sudamérica en general, y Caribe, ¿no? Y uno de los técnicos de territorio que también está en Cobán es Manuel Sacba San, una persona muy agradable, muy charlatana. También pude participar de un taller hecho con mujeres, todas vestidas con sus vestimentas típicas y hablando maya, así que me iban traduciendo ahí mientras iban desarrollando. O sea, un poco el rol de Manuel fue ser animador de una formación en soberanía alimentaria, una de las tantas, ¿no? Que tienen estas comunidades alejadas, ¿no? y muy de pequeñas campesinas, indígenas en general,
Y bueno, pudimos recorrer varios proyectos de estos grupos de mujeres con una mirada muy de género, ¿no? Más de 150 mujeres en 30 grupos. Bueno, y un equipo fuerte como el caso de Manuel, el caso de Mario, el caso de Margarita, son los que trabajan en Cobán vinculados con el trabajo de ASECSA. Y tuvimos oportunidad de hablar también con Miriam Bach, que es referente regional en Alta Verapaz, en Cobán, donde ella nos cuenta, bueno, cuáles son las fuentes de financiación a nivel regional, cuáles son las asociaciones, ONGs que colaboran con los diferentes proyectos. Y bueno, y también nos cuenta un poco cuál es la visión que tiene concretamente ASECSA regional en Alta Verapaz. Muy interesante pensar, ¿no?, el rol de las mujeres y la coordinación de este equipo instalado en un espacio hermoso, muy tropical, digamos, ¿no?, que permite una producción y una biodiversidad impresionante de diferentes cultivos, y cómo estas mujeres que participan de estos proyectos, uno las podría hablar del sector más pobre, más de pequeños productores, campesinos, indígenas. Bueno, cómo a través de la intervención de ASECSA se van empoderando y van logrando cierta independencia, ¿no?, desde estos proyectos. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Bueno, visitamos aquí a la sede central de ASECSA, que es la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, creada en 1978, y vamos a conversar con el doctor Hugo Iku, que es como el director general de esta asociación. Bueno, Hugo, gracias, disculpe la informalidad, pero bueno, así somos los argentinos un poco, pero nos salen bien las cosas. Bueno, muchas gracias, y cuéntanos un poco, bueno, qué rol cumple esta asociación y cómo se organiza a nivel del país de Guatemala. De acuerdo, bienvenida, Ana. Pues como ya te comenté, ASECSA nace en 1978, nace en un periodo difícil, complicado, como muchas veces en los países, porque es el periodo del conflicto armado interno acá en Guatemala, y ese periodo del 78 precisamente es un periodo álgido, ¿verdad? Porque en el 79 es que triunfa la revolución sandinista, ¿verdad? Entonces acá estaba muy dura la situación, y años después pues hay ese asunto también del desenlace de la guerra interna de El Salvador, ¿verdad? Entonces son muchos elementos los que ahí se suceden. ASECSA entonces nace en un periodo difícil, conflictivo. Sin embargo, su nacimiento se hace a partir precisamente de debilidades que se dieron luego de un terremoto que hubo acá en 1976, porque las secuelas del terremoto dieron pie a que no hubiera, especialmente a nivel comunitario, servicios de atención en salud. El terremoto en unos segundos mató a más de 36,000 gentes, ¿no? Y entonces no había servicios de atención. Y a partir de ahí entonces fue que se redescubre, diría yo, el valor tremendo que tienen en las comunidades las promotoras y los promotores de salud, porque fueron los que dieron la atención de manera inmediata. Luego también la atención que daban las abuelas comadronas en ese momento, y también los terapeutas tradicionales a través del uso de la medicina tradicional. Entonces fue en eso entonces cuando se dijo, el grupo que fundó ASECSA, bueno, ¿y por qué no hacemos una asociación que precisamente valorice, impulse la salud comunitaria, impulse el trabajo de estos actores comunitarios en salud? Fue a partir de ahí el nacimiento de ASECSA, ¿verdad? Por supuesto, el nacimiento fue paulatino por el contexto que te mencionaba, bastante delicado, y entonces porque en ese momento también estaba perseguido el liderazgo a muchos niveles. Entonces también tuvimos muchas pérdidas de gente líder que fue perseguida políticamente. Entonces también somos parte de gente desplazada,
gente muerta, gente huérfana, etcétera, organizaciones desaparecidas, ¿verdad? Sin embargo, también hizo a que desde un principio ASECSA comenzara a trabajar en contextos difíciles, contradictorios. Luego de eso viene toda la etapa de los acuerdos de paz que también estuvimos acompañando. Acompañamos también a grupos y organizaciones que apoyaban los retornos de gente que se había ido a México, también en Honduras, pero la mayoría en México, entonces también apoyamos a retornados y luego empezamos con toda la etapa de reinserción de la gente, apoyo en cuestiones de recuperación psicosocial, de recuperación de medios de vida, etcétera. Entonces, a partir de ahí que nos fuimos fortaleciendo, pero esa es más o menos la historia de ASECSA. Bueno, contextos duros, ¿no? Claramente, y digamos, un poco la actividad tiene alguna raíz indígena, originaria, cultural. Sí, por supuesto, cuando te comentaba sobre el contexto, había una población mucho más afectada, ¿verdad? Guatemala es un país pluricultural, multiétnico. Estadísticamente acá se dice que somos el 41%, pero hay muchos estudios que señalan que somos más del 60%. Entonces, en ese sentido, tú vas a las comunidades y bueno, está la población indígena viva, ¿verdad? Acá tenemos 24 idiomas vivos. El grupo maya es el mayoritario, está el garífuna y el xinca, pero el maya es el mayoritario con 23 idiomas, 23 culturas con raíces comunes, pero también con diferentes idiomas, algunas tradiciones también con sus propias raíces de identidad, como por ejemplo, ya te mencionaba el idioma, pero también está la salud, ¿verdad? Pero todos bajo la lógica de la misma cosmovisión. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Nos quedamos entonces con Hugo y Q charlando, entre comillas, de esta visión pluricultural, interétnica, pero también las pérdidas de ambos lados, ¿no? Por un lado, las poblaciones originarias, pero también cuestiones de la guerrilla. Cuéntanos un poco eso, ¿no? Sí, bueno, la población indígena, por ser mayoritaria y por ser rural, fue la víctima de la guerra. Yo diría que la gran perdedora de ambos lados. Sin embargo, siempre hemos hecho el análisis de que también este periodo fue un periodo más en torno a que los estados coloniales siempre han estado bajo la lógica de exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Esta es una forma más de exterminio, cosa que no sucedió tal cual. Seguimos vigentes, seguimos vivos, ¿verdad? Con todos nuestros elementos de identidad, como la cosmovisión, la forma de ver y entender el mundo, ¿no? Tal cual, y con muchas tradiciones y prácticas y sabidurías que hoy mismo están bastante vivos. Y en ese sentido, desde el nacimiento de ASECSA y el trabajo actual de ASECSA, se enmarca especialmente en esa población rural, en esa población indígena, porque creemos de que es a la que nos debemos. ¿Y cuáles son fundamentalmente los aspectos de la salud que ustedes recuperan frente a escenarios que cada vez se fueron complejizando más de la presión de las industrias médicas y toda esa cuestión? Bueno, ASECSA precisamente es una organización de salud, esa es su naturaleza. Sin embargo, conceptualizamos la salud de manera amplia e integral, ¿no? En primer lugar, partimos de que la OMS da un concepto bastante limitado, especialmente basado en el ser humano, la salud del ser humano como tal, su bienestar físico, ¿verdad? También mental y social, pero siempre está en la parte del ser humano, ¿no? Hemos entonces abordado el concepto más amplio, más integral de los pueblos originarios, en donde habla de la salud en toda su dimensión, la salud de todos los seres vivos, ¿verdad? Y que el ser humano no es el centro, sino el ser humano es parte de un entorno que le rodea, ¿no? Y que todo tiene vida, inclusive las piedras, ¿no? Entonces no digamos la madre tierra, la madre naturaleza, muchos elementos de los territorios, como por ejemplo el agua, los bosques, son seres vivos, ¿no? Y también son seres vivos que tendrían que estar sujetos a derechos, como el ser humano debería tener un derecho a la salud, también ellos tendrían que tener un derecho, ¿no? Entonces nuestro accionar en el campo de la salud es bastante amplio, bastante integral, desde la lógica conceptual de los pueblos originarios. Eso.
como parte fundamental de nosotros, ¿no? Y luego empezamos entonces a seguir nuestro mandato en torno a fortalecer la salud comunitaria, especialmente expresado en este modelo de salud comunitaria impulsado por promotores de salud, comadronas y terapeutas tradicionales, ¿verdad? Esa es en gran parte la base del trabajo que nosotros hacemos. Hacemos procesos de formación, capacitación con ellos, pero también estamos impulsando lo que nosotros le llamamos el sistema de salud ancestral de los pueblos originarios en Guatemala, ¿verdad? No le estamos llamando medicina tradicional, no le estamos llamando medicina alternativa simplemente, ni medicina orgánica, sino más bien le estamos dando ese nombre de sistema porque es un sistema. El problema es de que cuando hablamos de medicina tradicional, se piensa de manera inmediata que lo tradicional no es científico, ¿no? Entonces se cae en lo peyorativo y la exclusión. Y si hablamos únicamente de medicina natural, se va mucho únicamente a las plantas medicinales y tampoco eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo vemos de manera bastante amplia. ¿Por qué es bastante amplio? Porque este sistema parte de la misma cosmovisión de los pueblos, es su parte filosófica, ¿no? Hay un perfil epidemiológico propio de los pueblos originarios, hay gente que la practica, ¿verdad? Hay más o menos, hemos detectado 18 especialistas que practican la medicina, la salud ancestral, y hay una amalgama de recursos terapéuticos, no solamente las plantas medicinales, sino hay minerales, hay las ceremonias mayas, etcétera. Hay diferentes posibilidades y formas de recuperar la salud. Y por el otro lado, es una práctica que se mantiene y se sostiene porque la gente se identifica con ella. No únicamente lo hace bajo la lógica económica, porque también es más barato, es más accesible, eso sí, ¿verdad? Porque ese sistema tiene una lógica no mercantilista, sino una lógica de servicio. Sin embargo, también, si en algún momento llega a tener un costo, ese costo o es simbólico o es secundario, ¿verdad? Entonces es una cuestión de identidad. Esos son los fundamentos que tenemos, pero también tenemos toda una lógica de trabajo enmarcados en un planteamiento estratégico. Tenemos un plan estratégico donde abordamos diferentes elementos como los que ya te mencionaba, por ejemplo, procesos de formación, capacitación a promotores, a comadronas. Tenemos todo un trabajo de incidencia política porque también para impulsar, por ejemplo, el sistema de salud ancestral tenemos que hacer incidencia política ante un Estado y sus dependencias gubernamentales, de alguna manera coloniales, racistas. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo allí, ¿verdad? Bastante. Y por el otro lado, también ASECSA no es un espacio únicamente técnico, sino también, como ya te mencionaba, es un espacio filosófico, reivindicativo de la cosmovisión, pero también es un espacio político, y no solamente para hacer incidencias, sino también hacer demandas efectivas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, desde que aparece toda esta lógica mercantilista, privatizadora de la salud en sus diferentes componentes, pues también hemos tenido que, yo diría, enfrentarnos y luchar contra mecanismos privatizadores de la misma salud como tal, de los mismos elementos y recursos médicos, como puede ser la misma planta medicinal, y el problema del acceso a medicamentos, por ejemplo, ya sea estos químicos o también tradicionales, porque el mercado los absorbe de manera inmediata, ¿verdad? Entonces también hemos tenido que hacer una lucha en ese ámbito. Y luego también bajo problemas, yo diría, históricos, estructurales y más profundos, como es una población indígena rural desatendida y como secuelas, por ejemplo, de la expropiación de tierras, como secuelas de que la tierra cultivable queda en manos de un grupo bastante pequeño de ricos acá en Guatemala, pues tenemos problemas fuertes de, por ejemplo, de desnutrición, ¿verdad? Nosotros siempre decimos de que la palabra desnutrición es una palabra técnica para esconder otra,
más profunda que se llama hambre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos diferentes programas que combinan toda la parte de, si le queremos llamar así, de seguridad alimentaria, pero ir más allá, ir hacia la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, también hacemos bastante trabajo, no solamente de recuperación de tierras, tecnificación de tierras, sino también la lucha contra los químicos de toda naturaleza que hacen bastante daño, ¿verdad? Y la recuperación de semillas nativas, por ejemplo, ¿no? De semillas criollas que también hacen una lucha permanente en contra de las empresas, ¿verdad? Y también enmarcado en esto tenemos una política bastante clara en contra de la industria extractiva, ¿no? Sean estas monocultivos, industrias como por ejemplo la minería, porque obviamente la minería atenta contra la salud de la madre tierra, y entonces también nosotros somos luchadores del derecho a la salud del ser humano y de la madre tierra, entonces también estamos en contra de la minería, las hidroeléctricas y otras industrias que hacen daño. Y en cuanto a las estrategias, digamos, todos nacemos y morimos, ¿no? Por ejemplo, cómo es el tema de los partos, cómo es el tema de los enterratorios, por ejemplo, y el rol de las mujeres, ¿no? En todo eso. Bueno, en Guatemala es interesante de que acá todos, yo diría todos y todas, nacemos en manos no de un sistema hospitalario, sino en manos de un sistema comunitario. Aquí juega un papel importante la abuela comadrona, ¿verdad? En otros lados le llaman partera, que la llamamos comadrona, porque la comadrona no únicamente atiende el parto, sino atiende todo un proceso de embarazo, parto, puerperio, pero también la comadrona es la abuelita de la comunidad. La comadrona es una líder de la comunidad, es la guía espiritual, la sacerdotisa, etcétera. Su rol, su función es bastante amplio. Y estadísticamente el Estado únicamente ahorita reconoce que la comadrona atiende más o menos el 40% de los partos en la población, pero sabemos de que en comunidades mayas sigue atendiendo la comadrona un 100%, ¿verdad? Entonces hay una lógica del nacimiento desde otra óptica, ¿verdad? No tanto como la lógica occidental que tiene que ser más que un nacimiento, digamos, de fiesta, es un nacimiento, digamos, de tortura de la mujer en un centro hospitalario, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí la comadrona y la familia están enmarcados como, por ejemplo, el día del nacimiento del nuevo ser, hombre o mujer, bajo la lógica, por ejemplo, del nahual del día, ¿verdad? Porque cada día tiene una energía, tiene un nahual. Y entonces, según esa lógica del día, también va teniendo varias virtudes la persona. Y entonces la comadrona, antes de atender un parto, pues obviamente se levanta, agradece por el día, pide por las energías del día, pide permiso para atender el parto, etcétera. Y también involucra a toda la familia. No es un evento único donde están dos personas, ¿verdad? Sino es un evento familiar, un evento inclusive de fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí también la comadrona comienza a tener relación con la familia, con el nuevo ser, y eso ayuda bastante para la protección y también ayuda bastante para que desde el nacimiento haya una relación con la misma cosmovisión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, diríamos de que tanto la vida como la muerte son momentos de cualquier ser viviente, ¿verdad? Que se tienen que dar, pero se tienen que dar también en condiciones dignas. Tanto así que, por ejemplo, se valora la muerte como un paso más de pasar a la otra dimensión, ¿verdad? Pero acá siempre nosotros en las ceremonias y en los momentos especiales recordamos a nuestros difuntos, recordamos a nuestros ancestros, hablamos bastante de nuestros ancestros en el recuerdo, entonces pensamos de que la muerte no es una muerte total, sino es un traspaso hacia otra dimensión y que seguramente las energías todavía permanecen con nosotros. Quizás hoy tanto América Latina como Centroamérica están amenazadas
Cuando uno piensa en salud, piensa en ambiente y piensa también en poderes económicos. No sé cuál es la visión de ASECSA en relación concreta con eso. Digamos, nosotros venimos de un pueblo que ha luchado muchos años en contra, por ejemplo, de la megaminería. Por ahora podemos, digamos, frenarla, pero bueno, también el nuevo gobierno ha instalado un régimen de grandes inversiones para permitir instalación de grandes empresas, ¿no?, extractivas. Y la historia de Latinoamérica y Centroamérica, los estados también han sido extractivistas, ¿no? ¿Cuál es la visión política que vos planteabas más concretamente en estrategias concretas y cómo se apropian las comunidades de esto, ¿no? Bueno, como comentaba anteriormente, hemos tenido diferentes amenazas en relación al trabajo que hacemos. En algún momento te comentaba la parte militar, ¿verdad? En estos momentos, la amenaza fuerte que hemos estado teniendo es precisamente el enfoque neoliberal, mercantilista de la salud, de la vida y todos los elementos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ha habido el impulso de las empresas acá, de toda una industria extractiva bastante fuerte, ¿verdad? Hay momentos en donde esto se complica más, es más álgido, y otros momentos en donde también por las luchas de los diferentes actores y sectores, también eso se minimiza un poco, ¿no? Sin embargo, nuestros gobiernos y el gobierno de Guatemala han estado siempre, inclusive el actual, bastante complacientes con esta lógica empresarial. En los últimos años, aparte de que se amplía procesos, por ejemplo, de ocupaciones ilegales de tierras por parte de los ricos, pero también desalojos de tierras que antes tenían los campesinos, ¿verdad? Ese es un problema tremendo. Desalojos bajo diferentes estrategias de esta gente finquera, estos ricos, especialmente para expandir monocultivos. Antes teníamos monocultivos tradicionales como por ejemplo el algodón, el café, la caña de azúcar. Esto ha disminuido, pero ha sido reemplazado por otros monocultivos, como por ejemplo la palma de aceite, ¿no? Ese es un problema bastante fuerte que tenemos en relación a los monocultivos. También el uso dirigido, por ejemplo, de los cultivos tradicionales de la gente para vivir, sobrevivir, como por ejemplo el maíz, el frijol, ¿verdad? Y la misma industria ha invadido esa parte, porque entonces la Monsanto y otras te crean desde un principio la dependencia desde la semilla, por ejemplo, ¿no? Y todo el proceso que eso conlleva. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte de información, de formación de la gente para que abra los ojos, y también obviamente de incidencia política. Entonces ya al hablar de incidencia política, pues tiene que haber, aparte de procesos de formación, de concientización, pues hemos tenido que apoyar procesos también de lucha, como ejemplo, movilizaciones, paros, y también impulso de leyes que aquí muchas veces no camina, ¿verdad? A diferentes niveles. También lo hemos tenido que hacer, pero también, aparte de los monocultivos, como ya te comentaba, está también la otra industria, especialmente de la minería. En estos momentos ha parado un poco por el tipo de gobierno que tenemos, ha parado un poco, sin embargo, se mantiene y se impulsa, tal vez con menos visibilidad, ¿verdad? Pero acá tenemos empresas canadienses, empresas de varios países, ¿no? ¿Verdad? Que siguen haciendo un trabajo bastante fuerte en relación a la minería, ¿verdad? En algún momento, en muchos lados, minería a cielo abierto, ¿verdad? Pero también tenemos la cuestión de las hidroeléctricas. Acá hay varios estudios que señalan de que con, digamos, las hidroeléctricas que hay en Guatemala son suficientes para que la población de Guatemala tengan electricidad, ¿no? ¿Verdad? Pero obviamente toda la ampliación que ha habido es para vender energía a otros lados. Entonces ya vienen industrias de otros países a cabalmente tratar de explotar los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? También a partir de ahí hemos tenido trabajo, por ejemplo, en poblaciones mineras, trabajo con la población afectada, dañada, ¿verdad? Especialmente para informar sobre lo que pasa, sobre lo que sucede. Por ejemplo, una de las minas más famosas acá fue precisamente la mina Marlin de la Goldcorp, allá en San Marcos,
que se vino a establecer acá, en Guatemala. Nosotros estuvimos trabajando fuertemente con las poblaciones afectadas, que es San Marcos, específicamente a las poblaciones de Zipacapa y San Miguel Ixtahuacán. Estuvimos acompañando ahí a los comunitarios. Yo diría que estuvimos acompañándolos en todo el proceso de vigencia de la mina tal cual. Bueno, y tenemos algunos estudios que te puedo compartir sobre los daños específicamente que hizo la mina a la salud, al ambiente, al territorio, al tejido social, a la organización local, y de cómo luego de más o menos 15 años de estar la mina, de todo lo que ofrecieron anteriormente, nada de eso fue cierto. Más bien hubieron secuelas bastante fuertes, ¿verdad? No hubo ninguna ventaja a nivel local, ¿verdad? Para nada, inclusive ni para el mismo Estado, porque ellos lo único que ofrecieron fue un 1% de su producción, y del 1% falseado, ¿no? Porque ellos mismos manejaban sus números, y ahí dejaron toda la montaña pelada, porque tampoco el gobierno y el Estado, los gobiernos ni el Estado, tenían los mecanismos específicos ni los protocolos, por ejemplo, de cierre. Tanto así que ahorita supuestamente la mina ya cerró, pero la cerró bastante mal, con mucho daño, y el Estado no logra recuperar para nada de todo el daño perdido, y menos las poblaciones, dejaron poblaciones dañadas. Entonces, a partir de ahí ha habido un acompañamiento a estas luchas de las organizaciones, y también, por supuesto, ha habido víctimas. ¿Verdad? Porque el Estado ha sido un Estado que persigue y que victimiza a la gente que lucha a favor de la salud, ¿verdad? De la madre tierra, del territorio, y precisamente gente que se opone a la mina automáticamente es perseguida por el Estado y por los grupos poderosos, ¿verdad? Porque también es el problema que tenemos, que detrás de nuestros gobernantes siempre hay grupos poderosos detrás que finalmente son los que toman las decisiones, ¿no? Y por supuesto aquí hemos tenido secuelas bastante fuertes de gente perseguida, gente que está en las cárceles o estuvo en las cárceles también, ¿verdad? Y gente todavía ahorita que tiene demandas. Entonces también estamos ante eso, tratando de hacer una lucha de manera amplia y de manera integral. En estos momentos hay un tema sobre la mesa que vuelve a salir y que nos parece interesante, que es precisamente sobre esto, sobre el agua, ¿verdad? Porque aquí han habido diferentes intentos de crear, no tenemos ninguna normativa sobre el agua nacional, no tenemos ninguna ley, porque el problema es que siempre que se ha querido hacer una normativa, una ley, los empresarios son los que de alguna manera la van impulsando y la van a impulsar a su favor, ¿no? ¿Verdad? Cuando nos hemos dado cuenta que los mejores cuidadores del agua han sido las propias comunidades, han sido los propios sistemas organizativos ancestrales quienes han mantenido por mucho tiempo el agua, y son los mejores gestores también del agua, ¿no? En estos momentos el gobierno está tratando de hacer consultas para ver si finalmente hace una ley de aguas. No sé cómo le vaya a ir, la verdad. No sé cómo le vaya a ir, pero estamos inmersos en eso, ¿verdad? Inmersos en eso, en un tema toral, porque, bueno, el agua de que se escasea, eso es en todos lados. El agua en donde es aprovechada por la industria también es por todos lados. Y el agua en donde tenemos que ser vigilantes, hoy más que nunca como pueblos, creo que también tenemos que darle mucho auge a esa posibilidad. Entonces estamos involucrados en diferentes frentes, ¿verdad? Y comprometidos juntamente con las comunidades. Bueno, y para cerrar, del punto de vista de la formación, bueno, yo soy agrónoma y digo, la verdad que en muchos casos hemos sido deformados y formados en el uso de químicos, y ustedes quizás como médicos también han sido formados, ¿no?, en una medicina convencional de venta de productos y eso. ¿Qué reflexión harías y compartida ahí con Argentina, con serios problemas también de contaminación por el uso de químicos, por el tema de soya o otros productos? Y el trabajo de ASECSA en ese sentido, ¿no? Que ya lo comentaste, pero digo, reforzar esa idea. Sí, nosotros le llamamos volver a las raíces, ¿verdad? Creo que los pueblos originarios, nosotros tenemos la suerte de tener a un grupo acá mayoritario maya, yo soy maya cachiquel, y nuestras raíces son profundas, especialmente armonizados con la madre tierra. Eso es muy importante, y con todo lo que nos rodea, ¿no? También seguimos de cerca
todos los fundamentos del buen vivir del sur, que tiene también muy buenos fundamentos, ¿verdad? Nosotros basados en nuestra cosmovisión, especialmente en relación armónica con la Madre Tierra, con todo lo que nos rodea, puede ser precisamente una alternativa, porque hay un llamado a un nuevo modelo civilizatorio, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, esta civilización moderna que tenemos, pues su modernidad nos lleva precisamente a un exterminio de todo, ¿verdad? Porque todo lo explota, todo lo mercantiliza y todo lo termina. Entonces estamos ante avances que nos debería de, en primer lugar, alertar, atemorizar, pero también preparar para defender, ¿verdad? Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que ser defensores de la vida, defensores de la madre tierra, defensores de la naturaleza, y qué mejor que nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos, recuperar, rescatar sus enseñanzas sabias de cómo a la luz de los tiempos tuvieron la sabiduría, ¿verdad? Y hay varias sabidurías locales, comunitarias, ancestrales que tenemos que tomar en cuenta para seguir recuperando la vida. Estamos ante crisis de diferentes naturalezas, económicas por su mecanismo neoliberal privatizador, y que también tiene efectos grandes como lo que se le llama cambio climático, ¿no? Que finalmente hay crisis climática porque también la civilización y el modelo actual que conlleva nos lleva a estas crisis. Entonces también por eso le llamaba profundo a un buen vivir, a una nueva forma de vivir y de hacer las cosas. Creo que tiene que ser bajo la lógica de la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros. Bueno, Hugo y Kun de ASECSA, te agradecemos mucho, y si quizás quieras hacer un saludo de despedida para Argentina. Sí, un saludo cordial. Yo creo que al igual que la globalización mercantilista globalizó a muchos poderosos, nosotros también nos sentimos que sentir poderosos, pero poderosos en el sentido de llevar luz, llevar esperanza, llevar mecanismos diferentes para precisamente rescatar y transformar todo esto que nos está pasando. Nosotros creemos fielmente en que otra salud es posible, otra forma de vivir es posible, y eso lo tienen que hacer hombres y mujeres como nosotros, convencidos en la lucha, porque la lucha, la organización es la única forma en la que podemos precisamente transformar realidades. Estas realidades hay que transformarlas, y es posible si juntas y juntos lo hacemos. Nosotros admiramos mucho las luchas que hacen en la América del Sur, la verdad, la admiramos bastante. Argentina pasa un momento especial. Yo siempre digo que hay que verlo como momentos, porque también hay lecciones para los mismos pueblos. No creo que toda la gente esté contenta con mi ley ahora, ¿no? ¿Verdad? Sino también son lecciones que la misma vida nos va dejando, pero nosotros también hemos aprendido en Guatemala que con un elemento importante de nuestra cosmovisión y un principio es lo que llamamos la dualidad, y en la dualidad no siempre van a haber alegrías, sino también tienen que haber tristezas, ¿no? ¿Verdad? Como una cuestión complementaria. Entonces también los momentos políticos son esos, o sea, momentos políticos, digamos que de alguna manera son precisamente momentos políticos transformadores, momentos políticos en este caso que conllevan al fomento de la vida, de la salud, pero también otros momentos políticos en donde hay mucha gente oportunista que conllevan los países a otro nivel que ellos le llaman de desarrollo, que nosotros le llamamos de otro tipo, ¿no? ¿Verdad? Más bien esos momentos se tienen que dar para que también sean momentos de reflexión, pero de retoma de energía, ¿no? Entonces yo creo que mientras nos mantengamos varios en esta lucha, eso es muy importante. Entonces el trabajo que ustedes hacen también es clave, es importante, porque procesos de activismo local, activismo colectivo es importante, pero también procesos de investigación, procesos científicos profundos también son importantes. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda.
Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Entramos aquí en Cobán, en la sede regional de ASECSA. Vamos a hablar con Miriam Estela Bach, ella es la coordinadora de esta regional. Bueno, Miriam, primero te agradezco que me hayan recibido y segundo, este ratico que nos prestas para charlar, para que nos cuentes un poco qué se está haciendo desde esta regional, bueno, cómo está conformada, cuántos técnicos y después, bueno, cuál es la visión de ASECSA aquí en la regional, quizás del punto de vista de su trabajo comunitario y político, ¿no? Claro, mucho gusto, Ana. Gracias por visitarnos. Sabemos que has viajado por muchos kilómetros y que has tenido que recorrer bastante para llegar a nosotros. Aquí en Alta Verapaz, pues nos encontramos como sede. Somos la sede Nororiente. Estamos muy contentos de albergar a un equipo bastante especificado y profesional en lo que hace. Actualmente somos 22 miembros, tenemos a 3, 4 donantes quienes han tenido la confianza en invertir en diferentes procesos. Por ejemplo, tenemos Agua Internacional que ha trabajado en las comunidades de Balbatzul, que trabajan materno-infantil, atención materno-infantil, seguridad alimentaria e iniciativas económicas, que creo que ya hiciste la visita el día de ayer. También tenemos un componente que es el de cambio climático y gestión de riesgos, que lo trabaja también el proyecto CARE, que ahí tenemos a 5 integrantes muy emotivos y muy contentos de trabajar en zonas en donde de alguna otra manera son altamente vulnerables por la situación climática que el país vive. También tenemos a Alternativa para los Pueblos, que es una organización que nos apoya bastante la parte de incidencia política y derechos de los pueblos indígenas para la formación y transformación de un pensamiento más inclusivo, más político y sobre todo en defensa de los derechos humanos, principalmente de mujeres y de pueblos en resistencia, de alguna otra manera, que existen en las comunidades. Tenemos también un proyecto que de alguna otra manera nos ha financiado el gobierno vasco, que es un proyecto también de incidencia política que nos permite a nosotros poder formar a personas en escuelas de incidencia política y estas escuelas que nos permiten llegar a más población comunitaria, hablándoles sobre sus derechos y principalmente sobre las capacidades que tienen organizativas dentro de sus comunidades. Pues que te cuento, nosotros trabajamos salud materno-infantil, trabajamos con comadronas, trabajamos la salud integral de los pueblos desde la ancestralidad. Creemos que un proceso político puede ser el establecer también y recuperar nuestros mecanismos de seguridad, nuestros mecanismos de salud. Creemos que ASECSA ha tenido casi más de 45 años dentro de la región impulsando procesos de salud ancestral. Hemos trabajado con promotores, con comadronas. Actualmente aquí en Las Verapaces estamos constituidas por 17 consejos municipales de comadronas que están activas, que están promoviendo sus derechos y que sobre todo reivindican visibilizan también la labor que realizan como comadronas y como autoridades ancestrales dentro de la localidad, dentro de sus comunidades. Cada consejo teje una gran red dentro de su municipio para que ninguna comadrona sea excluida, para que ninguna comadrona sea discriminada y por lo contrario, para que ellas también tengan y promuevan sus derechos. Gracias. Wow. Y del punto de vista también nacional, ustedes forman parte de la red SAC, ¿no? ¿Cómo es la postura política de ustedes en esa red? Pues nosotros es la promoción y el derecho a la semilla criolla, el seguir fortaleciendo los procesos organizativos de las comunidades para que no pierdan sus semillas, para que las conserven, para que ellas mismas hagan las prácticas de agricultura, las prácticas de consumo responsable, porque si bien vemos las grandes industrias extractivas, pues traen una cuestión tan variada de alimentos, pero que no nutren nuestro cuerpo, el cuerpo que de alguna otra manera, que también desde la cosmovisión nos han enseñado a cuidar nuestros abuelos, que somos parte de la tierra, somos parte del aire, somos parte de cada uno de los elementos que dentro de la biosfera están. Entonces, de alguna otra manera, esto nos motiva y nos impulsa a continuar con los procesos organizativos, a sumarnos a los procesos organizativos y sobre todo a promover dentro de nuestras comunidades el consumo responsable y digno, porque al final el consumir nuestras semillas propias, nuestra variedad de alimentos, nuestra variedad de verduras, de frutas que tenemos en cada una de nuestras regiones, lo único que promueve y conserva es nuestra dignidad como pueblos. Gracias.
Y quizás nos puedas contar, no sé, es una pregunta que, no sé, digamos, esto de las escuelas agroecológicas aquí en Guatemala, no sé si ustedes tienen vínculo desde el punto de vista de la educación. Sí, nosotros también dentro de nuestras escuelas, bueno, tal vez comentarle que dentro de los proyectos procuramos tener una escuela agroecológica o una escuela de medios de vida, también le podemos llamar. En estas escuelas procuramos nosotros promover bastante el consumo de lo local, porque es increíble, pero en nuestras comunidades exportan o sacan a la venta la mejor yuca, la mejor malanga, los mejores bananos. ¿Qué otro? Bueno, podría hablar de muchos productos, pero sacan lo mejor, lo más cuidado, conservado. Y fue un sacrificio, un proceso largo, la siembra y la cosecha, y se lo llevan a otros lugares a vender, pero no lo consumen. Entonces, dentro de nuestras escuelas tratamos de sensibilizar a la población participante a que conserven, a que consuman junto con sus familias, porque es increíble que nosotros no tenemos un nivel de desnutrición alto en Alta Verapaz, pero los productos siguen saliendo de las comunidades, siguen viniendo al pueblo o a las ciudades. Entonces nosotros les concientizamos sobre ese consumo, que sea un consumo responsable. También se dan clases para la transformación de ese producto, porque muchas veces nuestras comunidades no lo saben consumir o solamente lo consumen en sopitas o de una forma en donde los niños no les gusta aceptar la comida. Entonces tratamos nosotros de ir viendo de qué manera se les transforma ese alimento para que sea pues vistoso a los ojos y sea degustable al gusto, ¿verdad? Que les agrade, que les guste. Entonces este proceso también lleva sensibilización, también es un proceso en donde no solamente vemos la importancia de conservar una semilla, de sembrarla, sino de consumirla. Y también la importancia de que primero somos nosotros como familia, primero nosotros somos la primera línea de consumo para que el excedente pueda salir de la comunidad. Si no hay consumo, no puede haber un excedente, no puede salir. También hay transformación de estos alimentos. Actualmente hay compañeras que están promoviendo el uso de las harinas en tortillas, que estas tortillas, bueno, sino que no sean solo de maíz, sino que también sean de harina de yuca, que sean harina de plátano, que se transformen en otro tipo de harinas. También han implementado otra situación, porque a veces hay niños que no aceptan o familias que no aceptan ese consumo. Entonces lo que hemos hecho es a la harina de maíz complementarla con harina de plátano, complementarla con harina de yuca, complementarla con harina de malanga y hasta incluso nos hemos atrevido a utilizar la remolacha para que también incluso la tortilla hasta le cambia de color y esto es vistoso para esos niños y ellos lo consumen, porque también nuestra lucha es terminar con la desnutrición. Tal vez no la vamos a terminar, pero por lo menos vamos a reducir los casos que son tan alarmantes en Alta Verapaz. Y el tema de la desnutrición, digamos, ¿cuáles son las causas principales? Uno, por ende, es el acceso a la tierra y bueno, y la pobreza, y bueno, también esto se complementa con el tema de las cajas de ahorro, ¿no? A ver, contanos un poco de eso. Gracias. Bien, el tema de la desnutrición para nosotros es bien complejo. Porque por una parte está la educación y atención que la madre brinda, los primeros auxilios que podremos brindar nosotros como con las comadronas. Hemos determinado que muchas veces la desnutrición no solamente es por la falta, no solamente por la falta de alimentos, sino es el acceso a la tierra. Lamentablemente en las Verapaces tenemos mucha conflictividad agraria, bastante situación en donde no nos permiten pues tener un lugar seguro, un entorno seguro que nos permita a nosotros cultivar nuestros alimentos. Los espacios en donde las familias actualmente se encuentran son delimitados, las fuerzas de desalojos, la situación del narcotráfico, la situación de la migración también son problemas que han dejado secuelas en la niñez, principalmente porque ya no hay una atención digna, porque muchas veces los padres de familia tuvieron que emigrar, dejaron a los niños recomendados con las abuelas, con las tías, quienes a veces tienen que salir a trabajar y no se dan cuenta que esos niños han caído en un punto de desnutrición. El área de salud pues ha hecho también su trabajo dentro de este proceso, pero también determinan que la calidad del alimento no es el óptimo para la edad del niño. No hay una como integración entre peso y talla, no hay un crecimiento, un desarrollo natural, sino lo que está pasando es de que los niños no están desarrollando sus capacidades motrices ni tampoco están desarrollando su crecimiento por la falta de alimentos que sean óptimos, porque a veces decía
decían que, digamos, en el área periurbana, a los niños se les da comida chatarra, a los niños se les alimenta con jugos, se les alimenta con gaseosas, cuando en realidad lo que tienen que hacer, pues, es tener una alimentación que tenga todos los nutrientes necesarios para que él crezca. Y en la comunidad lo que hace falta son esos alimentos, son esas bebidas nutritivas que les permitan a ellos crecer. El área de salud ha hecho también sus esfuerzos para poder mermar o parar este proceso de aparición de niños, porque cada vez que hacen ellos un censo aparecen 2, 3 niños, principalmente en las áreas de Panzoso, Senaú, en La Tinta, en Tucurú, en la Franja o el Valle del Pueblo Chic, es donde hay más casos, incluso también en Carchá. Para nosotros a veces es muy así preocupante, porque son comunidades en donde también hay educación, también hay formación, pero tal vez hay muy poca cobertura del Estado. El Estado también no garantiza un servicio de alimentación o un servicio de almacenamiento de productos o abonos. A veces lo politizan, entonces la gente ya no cree mucho en esa situación y lo que hacen es o no asistir o asisten, recogen, piden o la donación se la llevan, pero la venden y termina en vicios o termina en pagar algunas cuentas. También podemos hablar de esta situación de las cuentas que se dan a gota, ¿verdad? Que uno tiene una deuda y poco a poco va pagándola. Eso también nos ha perjudicado como comunidades. Sin embargo, pues hay comunidades y mujeres que han organizado grupos de trabajo, en donde estos grupos de trabajo son los grupos de ahorro, pues, y algunas han tenido muy exitosas experiencias en cuanto al ahorro, en cuanto a dar crédito, en cuanto a recoger esos créditos y distribuir las ganancias dentro de ellas. Nosotros hemos visto experiencias en comunidades de Cobán, de Carchá, de San Juan Chameco, en donde las mismas mujeres han puesto a estudiar a sus hijos, han hecho crecer la tiendita del barrio, han hecho crecer un molino, han podido comprar enseres para su hogar, han mejorado su vestimenta, hasta su propia salud, ha tenido un esfuerzo, han recibido atención. Entonces, esta metodología de ahorro, pues ha servido para que las mujeres también tengan autonomía propia. Bueno, quizás no puedas contar cómo es el sistema, pero podemos preguntar a los técnicos, ¿no? Cómo hacen el sistema de ahorro. Bueno, quizás para cerrar, digamos, cuál es la visión que vos tenés de Centroamérica y también quizás en articulación con América Latina. Sí, de todo este tema integral, ¿no? Cuando hablamos, entre comillas, de desarrollo, hablamos de un desarrollo integral, y cómo es la visión de ASECSA regional y quizás también nacional sobre la perspectiva de estas comunidades, ¿no? Gracias, Ana. Sí, el intercambio de experiencias es maravilloso, es muy importante. Creo que ha permitido también crecer como organización, porque en nuestros espacios quizás podemos replicar los mismos modelos educativos o de gestión local, pero cuando vamos e intercambiamos una experiencia, intercambiamos una idea, intercambiamos una noticia, intercambiamos cualquier tipo de conocimiento, nos ha permitido construir también un propio aprendizaje. Creo que el hecho de que nosotros como países latinoamericanos podamos nosotros reunirnos, podamos nosotros hacer un movimiento que nos permita visibilizarnos ante el mundo, porque al final no solamente nos van a observar los que están de nuestro lado, sino que también en la otra parte del mundo que sabe que existimos, que sabe que coexistimos al mismo tiempo, porque quiera o no, todas las acciones que nosotros realizamos de este lado del mundo les va a afectar. El hecho de que nosotros no conservamos la naturaleza, por ejemplo, va a aumentar el calentamiento global. Entonces, todo este tipo de situaciones que nos permitan a nosotros ir contribuyendo, sumando a acciones que de alguna otra manera como movimiento podemos detener, creo que eso va a sumar siempre, principalmente contra empresas extractivas, contra empresas que de alguna otra manera imponen sus marcas, para que nosotros como pueblos indígenas, para que nosotros como guatemaltecos no podamos avanzar. Creo que eso es importante también visibilizarlo a estos otros países que de alguna otra manera también están conformados por movimientos. Y al final un movimiento, yo aunque estemos conformados solo con 1, 2, 3 países, pues creo que vamos a dejar una huella y la huella es la que nosotros seguimos buscando también junto con cada una de las redes a las que nosotros estamos integrados, porque creemos en que estar en red es lo más fuerte que pueda crearse entre los seres humanos y entre las personas. La fragmentación que hemos vivido nosotros desde nuestras comunidades, el aprendizaje que nos deja es no permitir una fragmentación, por lo contrario, continuar con la unión de los pueblos. Gracias.
Bueno, Miriam Bach, te agradecemos mucho por tu fortaleza y por tu generosidad en compartir toda la experiencia de ASECSA aquí en la región. Y bueno, lo mejor para ustedes y buena vida, ¿no? Gracias, igual, muchos saludos. Yo Argentina, estoy muy contenta. Sí, Argentina. Estoy muy contenta de recibirles, de por medio de usted tener a ese pueblo maravilloso, esa ciudad maravillosa, tener esos paisajes, esas energías que se mueven por las montañas, tenerlas acá en Alta Verapaz. Estamos muy contentos de recibir este tipo de visitas. Siempre nosotros estamos con los brazos abiertos para poder recibir a cualquier visita, porque de alguna otra manera el aprendizaje que nos deja nos es difícil irlo a buscar, pero este viene hacia nosotros, entonces para nosotros suma y va a seguir sumando, y la verdad es de que muchos saludos y esperamos en algún momento pues tener a más personas como usted que nos visiten y que aquí estamos a la orden. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Radio UNTDF, Radio a la Carta. Busca nuestros podcasts en iVoox y en Spotify.